Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Samuel Martínez López, soy profesor del Departamento de Comunicación y vamos a continuación a dar un pequeño repaso introductorio al tema de diagnóstico organizacional. Como ustedes saben, el diagnóstico organizacional es un tema más dentro del temario de la materia de gestión estratégica de la comunicación, de la licenciatura en comunicación de la Ibero. Bueno, el diagnóstico organizacional, como su nombre lo dice, un diagnóstico es una revisión. El diagnóstico es una exploración. Haciendo la analogía con las visitas médicas, un diagnóstico es un escaneo, una exploración, un chequeo del estado de salud, en este caso de una organización. Para poder entender con más claridad qué es el diagnóstico organizacional, pues tenemos que identificar algunos conceptos clave además del de diagnóstico. Debemos empezar por comprender rápidamente que toda organización, ya sea empresa, institución gubernamental o organización sin fines de lucro, cualquier tipo de organización, antes que otra cosa, es un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que toda organización está conformada por un grupo distinto de elementos que suelen ser personas también, y que estas personas acopladas, estructuradas a través de diferentes funciones, pues tratan de cumplir ciertos objetivos. Entonces, en toda organización, antes que otra cosa, es un sistema. Una vez que comprendamos el concepto de sistema organizacional, vamos a pasar a explicar rápidamente qué es el diagnóstico de una organización y en tercer lugar vamos a revisar los tipos de diagnóstico organizacional que existen y las perspectivas que hay en esta materia. Bueno, como les decía, para empezar, el diagnóstico organizacional es una exploración, un escaneo, una revisión de la manera en que opera, de la forma en que funciona, de de los procesos que constituyen una organización. El diagnóstico organizacional es una herramienta que se utiliza desde finales del siglo XIX y especialmente en el siglo XX para tratar de identificar cuáles son las problemáticas, las buenas prácticas, pero también las limitaciones, errores o áreas de oportunidad en una organización. Recordemos que como tal el diagnóstico implica observar. Todo aquel que hace un diagnóstico hace observaciones sobre algo. En este caso, el diagnóstico organizacional implica observar una organización para tratar de identificar algunos elementos en esa organización y poder corregirlos o mejorarlos o mantener los que ya se llevan a cabo bien. El diagnóstico organizacional, por lo regular, es una herramienta que se suele utilizar cuando algún miembro de la organización o alguien externo detecta errores, detecta que no se están cumpliendo ciertos objetivos, se da cuenta que hay ciertas situaciones que están dificultando el cumplimiento de ciertas metas, cuando no se logran concretar determinados proyectos o cuando la organización se enfrenta a cambios en su entorno, a cambios en la sociedad o a cambios en la industria o mercado o sector en el que se mueva dicha organización. Entonces, cuando se dan estas situaciones donde se identifican algunos problemas o la necesidad de hacer cambios, es cuando se utiliza la herramienta del diagnóstico organizacional. Eh, para poder comprender mejor este concepto de diagnóstico organizacional, siempre funciona tener claro una cosa muy importante. Las organizaciones, como hoy las conocemos, son un producto de la sociedad moderna. Las organizaciones, sean estas empresas o entidades de gobierno o organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, son una creación de la sociedad moderna, es decir, son un invento que surge después del siglo XVI, siglo XVII. Hasta antes del siglo XVI o siglo XVII, por supuesto que en las sociedades anteriores a la sociedad moderna había grupos de personas, había gremios, agrupaciones,
pero no había como tal organizaciones. El concepto de organización es un concepto moderno. El concepto de organización, por tanto, es una creación de la modernidad. Y de la misma forma, el diagnóstico organizacional es una herramienta que se desarrolló en las ciencias que estudian a las organizaciones a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como ya les decía, el diagnóstico organizacional implica observar una organización para tratar de identificar algunos elementos que pudieran no estar funcionando bien o para aprender cosas que se puedan llevar a otras organizaciones, buenas prácticas, o hacer más flexible y darle más enriquecimiento a la organización. ¿Para qué sirve un diagnóstico organizacional? Haciendo la analogía que hacíamos al principio respecto al cuerpo humano o a la visita médica, uno se acerca al médico para hacerse un diagnóstico o a un laboratorio para hacerse un examen de sangre cuando tiene ciertas dudas, cuando ya toca la época del chequeo médico o cuando tiene alguna manifestación que está afectando su salud. En ese momento la persona por lo regular se tiene que hacer un estudio médico, un diagnóstico. Este diagnóstico puede ser una radiografía, una tomografía, un análisis de sangre, exactamente esas tres acciones que se hacen en relación a la salud del cuerpo humano son muy parecidas a las que se hacen en el caso de las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el cuerpo humano es una unidad de un individuo, en cambio la organización es una unidad, pero está conformada por muchos o por varios individuos. El diagnóstico organizacional entonces se utiliza para identificar áreas de oportunidad, identificar problemas y también identificar buenas prácticas para poderlas llevar a cabo dentro de la organización. El diagnóstico organizacional como observación de una organización es una herramienta de aprendizaje. Esto es muy importante. Las organizaciones para sobrevivir tienen que evolucionar y una organización que quiere sobrevivir y quiere evolucionar o progresar tiene que aprender. ¿De qué tiene que aprender una organización? Toda organización como sistema tiene que aprender de sí misma, es decir, de sus errores, de lo que hace mal o de lo que hace bien. Toda organización tiene que repetir lo que hace bien y tratar de evitar o corregir lo que hace mal. Así que la primera forma de aprendizaje organizacional es hacia adentro de la organización. Y la segunda cosa por la que una organización, a través de la cual puede aprender, es de su entorno. El entorno de toda organización también le deja aprendizajes. A veces el mundo, la sociedad, la realidad, el entorno cambia más rápido que la organización. Cuando la sociedad cambia más rápido que la organización se tiene que emparejar, se tiene que adaptar a los cambios de la sociedad. Para que una organización se adapte, evolucione, progrese, requiere aprender. De ahí que para aprender en la época moderna se recurra siempre a la ciencia. El diagnóstico organizacional es una herramienta científica que nos permite observar una organización para aprender cómo hacer que mejore, cómo hacer que sea más eficiente, cómo hacer que cumpla mejor sus objetivos y sus metas. En el desarrollo de los estudios sobre las organizaciones en los últimos 100 años se han desarrollado diferentes tipos de diagnósticos organizacionales, así como existen diferentes tipos de chequeos médicos o de análisis de la salud del cuerpo humano, también existen diferentes tipos de diagnósticos organizacionales. Como ya les decía, el diagnóstico organizacional es una herramienta para observar a la organización. Hay diagnósticos, por ejemplo, para observar cuál es el clima organizacional. Muchas veces algunas organizaciones o empresas o entidades de gobierno o no gubernamentales fracasan porque el clima organizacional está muy dañado. El clima organizacional, como ustedes saben, es cuando la gente no tiene buena comunicación, cuando la gente no se lleva bien, cuando la gente no se siente a gusto en su lugar de trabajo. Cuando se detecta eso, se hace un diagnóstico del clima organizacional. También tenemos el diagnóstico de cultura organizacional. Como ustedes saben, las organizaciones, a pesar de que son sistemas autónomos, forman parte de la sociedad. Las organizaciones, obviamente, están inmersas en las sociedades en las que se desarrollan. Una organización en un país como Japón, de alguna manera, estando en Japón,
tiene un vínculo con la cultura japonesa. Una organización que está en un país de Centroamérica como Guatemala, de alguna manera la organización está inmersa en la cultura de ese país. Por lo tanto, además del entorno, que es un elemento importante de la cultura de las organizaciones, también cada organización tiene sus propias tradiciones, sus propios rituales, sus propios valores, sus propios símbolos. Las personas que trabajan en una organización también llevan su cultura a la organización, al lugar donde trabajan. Por lo tanto, otro tipo de diagnóstico organizacional es el de la cultura organizacional. Hay organizaciones que son más flexibles, hay organizaciones que son más inflexibles, hay organizaciones donde la cultura es más relajada, más informal, hay organizaciones donde todo es muy formal. Entonces, a esas dimensiones, cuando observamos esos elementos, se le llama diagnóstico de cultura organizacional. También hay otra forma de aplicar el diagnóstico organizacional y esto es haciendo un diagnóstico de los procesos. En una organización hay procesos de mucho tipo. Hay procesos en el plano del modelo de negocio, por ejemplo. Hay procesos en el plano de la comunicación, interna o externa. En una organización hay procesos de producción, procesos de venta, procesos de distribución. Así que se puede realizar un diagnóstico de procesos cuando se observa la dinámica o cómo suceden determinadas cosas dentro de la organización. Ese es otro tipo de diagnóstico. También existe el diagnóstico externo. El diagnóstico externo de una organización justamente sería el chequeo, la revisión o el análisis de aquellos elementos externos a la organización que forman parte de su dinámica. ¿Cómo qué tipo de elementos externos se pueden utilizar en este diagnóstico? Por ejemplo, de los proveedores o de los clientes. Los clientes son elementos externos a la organización. Cuando se les hace preguntas a un cliente respecto a si está satisfecho o no con el servicio o con el producto que consumió, a ese tipo de preguntas, a ese tipo de análisis, de chequeos, de observaciones, se les llama diagnóstico externo. También se puede hacer un diagnóstico externo respecto a lo que la gente piensa de la imagen, del diseño, de la manera de presentarse o comunicarse de una organización. A ese tipo de análisis o de observaciones les llamamos diagnóstico externos. Así que esta herramienta que es el diagnóstico organizacional se puede aplicar a través de estas diferentes maneras. Es muy importante para finalizar esta pequeña introducción tomar en cuenta entonces, recordando lo siguiente, las organizaciones como hoy las conocemos son un invento de la sociedad moderna. Toda organización, aunque sea pequeña o muy grande, es un sistema. El hecho de que una organización sea un sistema quiere decir que es autónomo, que es independiente, que tiene unas fronteras que dividen a la organización de la sociedad. Bueno, toda organización tiene metas, tiene valores, tiene elementos que busca concretar o cumplir. Cuando un elemento de estos no se está cumpliendo, cuando no se cumple una meta, cuando no se alcanza un objetivo, aparecen focos rojos en una organización y en ese momento surge la necesidad de realizar diagnóstico. El diagnóstico, haciendo la analogía con la salud y el cuerpo humano, es una estrategia, es una herramienta para revisar la salud de la organización, para checar qué no está funcionando bien, qué hay que corregir, qué hay que mejorar. El diagnóstico organizacional, como ya lo dijimos, es una herramienta de observación que sirve para promover el aprendizaje. Toda organización se enfrenta a retos y dificultades. Toda organización, por lo tanto, en un mundo cambiante tiene que aprender. Por lo tanto, toda organización debe hacer permanentemente, hacia adentro y hacia afuera, diagnósticos organizacionales. Espero que esta pequeña introducción les haya servido para darse una idea más clara de qué es un diagnóstico organizacional, para qué sirve un diagnóstico organizacional, cuáles son los tipos diferentes de diagnósticos organizacionales que existen y por qué es importante que ustedes como estudiantes de la carrera de comunicación y de la materia de gestión estratégica de la comunicación aprendan a hacer diagnósticos en las diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas, con las cuales tendrán contacto a lo largo de su vida profesional.